allá y pega la subida fuerte. Bueno, no parece tan fuerte, pero hace un calor bárbaro. Esta es la ruta provincial 180, saliendo desde Ñiquil, camino a Empalmar, la ruta 144, ruta nacional, que conecta este pueblo con San Rafael. Es el camino pavimentado. La otra alternativa es la que tomamos nosotros, el camino de ripio que une el Ñiquil y San Rafael por el cañón del Atuel, recomendadísimo totalmente, un poquito más duro. Y una vez en la ruta nacional 144 tomamos dirección este nuevamente para empalmar con la ruta nacional 40, columna vertebral de este viaje. El primer pueblo que vamos a tener sobre esa carretera es el Sosneado. No vamos a llegar hoy porque nos quedan unos 15 todavía por esta ruta provincial y unos 70 por la 144. Acamparemos por ahí y mañana ya estaremos rodando nuevamente por esta emblemática ruta, la ruta nacional 40. Ya tenemos de vuelta la cordillera de frente, allá está limpito, pero allá se nos viene de vuelta el temporal. Nosotros somos medio fija, ¿no? Para agarrar siempre. Sí, bueno, al parecer está sobre la cordillera, esperemos que siga ahí. Sí, bueno, terminamos de comer y a buscar dónde dormir. Con los últimos rayos de sol, pero vamos a llegar. Allá se ve el caserío del cual teníamos referencia y estábamos haciendo lo posible por arribar. La verdad que pensé que nos agarraba la noche, salimos muy tarde, pero no, lo vamos a lograr. Lo logramos, choque. Sí, fue el mismo reparo. Sí. Otra mañana fría, es así. Cuando hay temporal en la cordillera, amanecemos muertos de frío. Por suerte ayer llegamos a tiempo a este lugar, que es una ex estación del ferrocarril. En el camino buscábamos y no encontramos un lugar donde parar. Las pocas finquitas que habían estaban cerradas con candado de la tranquera y después está todo alambrado. Pero llegamos. Ahora a ver si el sol nos calienta un poquito y enseguida volvemos a la ruta.
Ya últimos kilómetros por la Ruta Nacional 144, muy cerquita de empalmar nuevamente con la Ruta Nacional 40. Esta ruta tiene la particularidad de ser una de las rutas nacionales más cortas, con tan solo 132 kilómetros, y en su trazado no cruza por ningún pueblo, es decir, nace en San Rafael y termina ya en el Sosneado en Ruta 40. Sí, también tiene la particularidad de que no tiene kilómetro cero, porque empieza en el 663, que en realidad es la continuación del kilometraje de la Ruta 143, que es con la que empalma en San Rafael. Atraviesa el yacimiento petrolífero El Sosneado y el día de ayer cruzamos por las salinas El Diamante, que es uno de los grandes atractivos de esta ruta, junto con la vista a la cordillera, y enfrente tenemos al Cerro El Sosneado como para darle el toque. Al llegar a la intersección nos sorprendió gratamente el estado de la carretera, pero solo duró unos pocos metros. Se convirtió en esto. Entre El Sosneado y Malargüe encontramos este lugar que francamente no sabíamos que estaba, así que voy a proceder a leer lo que dice. En la fría mañana del 11 de junio de 1830 ocurrió en este lugar la triste página grabada en la historia mendocina: el acto de traición, despojo y masacre perpetrado por los entonces hermanos Pincheira. El ex gobernador Corbalán, comandante Maza, Gabino García, coronel Aldao, accediendo a la invitación del cacique Coleto con el pretexto de devolverles el ganado robado días antes. Una vez aquí, los rodearon y a la orden de Coleto, los indios mataron con sus lanzas a toda la comitiva y 30 soldados. La masacre y despojo duró toda la tarde. Bueno, aprendimos algo nuevo y este mural está muy bueno. Es una réplica en realidad. La tragedia del Chacay. Así terminamos el día. Amigo, Argentina, Brasil, Chile. Nos veíamos comiendo fideos esta noche. No sé, Karen, ¿qué vamos a comer hoy? Polenta. Polenta, bueno, comiendo acá. Un asado hecho por el cocinero Santi. Gracias, chicos. Gracias. Ayer a la tardecita llegamos al camping de Malargüe y aquí tuvimos la grata sorpresa de encontrarnos con
Soraya, Richard, Héctor y Santi, otros viajeros. Y hoy mientras lavábamos ropa escuchamos un grito, bueno, yo escuché un grito, ¡Karen! Me doy vuelta y era Panchito con su esposa Moni. Panchito de Vistaflores, lo habíamos conocido allá, que sabía más o menos por dónde estábamos y nos vino siguiendo el rastro y sí, efectivamente estábamos en Malargüe y acá nos encontramos. Así que hoy entre todos, también con unos amigos de los chicos que vinieron de Mendoza, salió un hermoso encuentro. Creo que no debe haber mejor manera de pasar un fin de semana que con toda esta gente linda, disfrutando y con un día espectacular. Mira, ahí Santi, el cocinero. Y tenía que ser argentino, ¿no? No tengo nada contra los chilenos, pero bueno, todo bien. Pero son más bebedores, ¿no? Más cazadores. Pero bueno, muy buena onda, Héctor, Santi. Salud para todos los que firman. Salud, salud. Salud para todos los que firman. Salud, salud. Para amigos chilenos acá, que los juntemos otra vez en algún lugar. Salud, salud chicos. Salud, salud. Gracias. Gracias. Salud. Gracias. Sigue el invierno fuerte acá en Malargüe, así que nos armamos mucho para dormir. Gorrito, cuellito, polar, campera de pluma, guantes, bolsa de dormir, una tela de la compu y un polarcito con dibujito. Fundamentalmente tiene que ser dibujito, si no, no abriga. Pantalón, medias de oveja y unas medias térmicas. Ahora ya salió el sol y acá adentro empieza a hacer calor. Hay que salir. Nos vemos en unos días. Estamos abandonando el camping de Malargüe. De 10, no, de 20 el camping, sinceramente. Ya dejamos atrás la ciudad de Malargüe, ciudad muy linda, ni hablar de su camping municipal, sitio en el que pasamos la mayor parte del tiempo. De la ciudad conocimos un poco el museo regional, el centro, y el resto del tiempo fue disfrutar de la compañía. Coincidimos con varios cicloviajeros y otros amigos que nos vinieron a visitar desde Vistaflores, así que dedicamos esos días a charlar, a comer, a pasarla bien y obviamente a descansar, porque el tramo que se viene ahora hacia el sur es un poco más complicado porque es mayormente ripio. Malargüe ya es la última ciudad por la 40 hacia el sur, el resto son todos pueblitos ya hasta llegar a Neuquén. Y después los grandes atractivos que tiene el departamento de Malargüe están un poco alejados. No digo inaccesibles en bicicleta, pero nos demandaría mucho tiempo, como ser la reserva La Payuña, creo que el sitio más conocido acá, al que le gusta esquiar, el centro de esquí en Las Leñas, Valle Hermoso, Yancanelo, La Laguna,
Son todos sitios un poco inaccesibles y que te obligan a tener un medio de transporte a motor, ya sea un auto o incluso una camioneta. Entonces optamos por descansar y disfrutar de lo que podemos ver desde el camino. Ahora ya empezamos a subir la cuesta del Chihuido y creo que desde ahí vamos a tener muy lindas vistas de lo que es la cordillera de los Andes y de todo el valle, y posiblemente una buena vista de algo de la Payuña. Confiamos en eso y a darle nomás a la subida. Iniciamos el día, venimos subiendo. Esta parte ya es oficialmente la cuesta del Chihuido y se siente, está empinadito. Mira hasta dónde sube. De golpe le pega la subidita. Subimos de golpe, más duro, pero bueno, a nosotros nos gusta más subir de golpe. La verdad que sí. Creo que ya estamos en la parte más alta, por la duda nos abrigamos para la bajada. Ay, sí. Espero que no sea en vano. Pero sí, parece que es la bajada. Así que ahora esperamos no tener que pedalear hasta Bardas Blancas, donde vamos a hacer noche. Yo ni freno. De frente. De frente manteca sin freno.